que un niño que no puede distinguir correctamente los sonidos del lenguaje tiene muchas más probabilidades de fracasar en la escuela? Y no porque sea menos inteligente, sino porque nadie detectó el problema a tiempo. Hoy te voy a explicar exactamente qué ocurre en el cerebro y en el aula cuando un menor tiene dificultades de lenguaje y cómo eso afecta su rendimiento académico en cada etapa escolar. Quédate hasta el final porque hay información que puede cambiar la vida de un niño. Bienvenidos. En este video vamos a hablar de algo que afecta a millones de niños en todo el mundo y que, sin embargo, pasa desapercibido en muchas aulas y familias: las dificultades del lenguaje y su impacto directo en el rendimiento académico. Este contenido está basado en evidencia científica y en la práctica educativa real, así que si eres docente, logopeda, psicólogo, padre o madre o estudiante, este video es para ti. Antes de entrar en materia, quisiera eh, mostrar lo que voy a explicar hoy. Primero va a ser la introducción al problema, después qué ocurre exactamente cuando hay dificultades de lenguaje. Luego hablaré del retraso simple del lenguaje, de los procesos lingüísticos implicados, de las condiciones necesarias para adquirir el lenguaje y de cómo todo esto impacta en cada etapa escolar, desde preescolar hasta secundaria. Y cerraremos con los tres grandes niveles de elaboración del lenguaje y las claves de intervención. ¿Listo? Vamos a ello. El lenguaje es la herramienta más poderosa que tiene un ser humano para aprender. Todo lo que ocurre en el aula, leer, escribir, escuchar, comprender instrucciones, participar en clase, depende del lenguaje. Por eso, cuando un niño tiene dificultades en esta área, el impacto no se limita a hablar mal, se extiende a todas las áreas del aprendizaje y lo más preocupante es que muchas veces estos niños son etiquetados como vagos, despistados, poco inteligentes, cuando en realidad tienen una dificultad específica que necesita atención especializada. Cuando un menor presenta dificultades en la articulación y en la percepción fonemática, en la comprensión o en la expresión, lo que se desarrolla son problemas específicos del lenguaje. Y esos problemas no vienen solos. Arrastran consigo dificultades en la lectura, en la escritura, en la comprensión de textos, prácticamente en todo, incluso en las matemáticas, porque el lenguaje no es una asignatura más, es la base sobre la que se construye todo el aprendizaje escolar. Aquí es importante hacer una distinción que muchos confunden: el retraso simple del lenguaje es cuando un niño sigue el mismo patrón de desarrollo lingüístico que sus compañeros, pero con un desfase temporal, es decir, va por el camino correcto, pero más despacio. Esto es diferente de un retraso del lenguaje, donde el patrón de desarrollo en sí mismo es atípico. ¿Por qué es importante esta diferencia? Bueno, pues porque el abordaje terapéutico y educativo es completamente distinto en cada caso. Para que el lenguaje funcione correctamente, el cerebro necesita poner en marcha una serie de procesos complejos y para que esos procesos funcionen, el niño necesita contar con ciertas capacidades o factores previos. Por lo que conocer cuáles son esos factores nos permitirá identificar dónde está fallando el sistema de cada niño, en cada niño concretamente. No todos los niños con dificultades de lenguaje fallan en el mismo punto. Por eso la evaluación individualizada es tan importante. Pero, ¿cómo adquiere un niño el lenguaje? Bueno, pues eso no es magia. Necesita ciertas condiciones: una audición funcional, un entorno estimulante, interacción social, desarrollo cognitivo adecuado. Cuando alguna de estas condiciones falla, el lenguaje no se desarrolla de forma óptima y aquí es donde está la clave. Muchas de estas condiciones pueden trabajarse y mejorarse con la intervención adecuada. El cerebro infantil tiene una plasticidad enorme, especialmente en los primeros años de vida. Independientemente del tipo de dificultad de lenguaje que presente un menor, esta siempre va a acompañarse de dificultades en uno o más procesos de aprendizaje. Siempre.
No es una posibilidad, es una certeza. Y esto tiene implicaciones enormes para el sistema educativo, porque significa que estos niños necesitan apoyos específicos, no solo en logopedia, sino dentro del aula, en la forma en que el docente explica, en la forma en que el docente le evalúa y también en la forma en la que el docente se comunica con ellos. Bien, hablemos ahora de cómo se manifiesta todo esto en cada etapa escolar. En preescolar, por ejemplo, las señales de alerta pueden ser el lenguaje desorganizado, un vocabulario muy limitado, dificultades para seguir instrucciones sencillas. Podemos ver también problemas en la conciencia fonológica, que es la base de la lectura. Esta es la etapa más crítica para intervenir. Si detectamos y actuamos aquí, podemos cambiar completamente la trayectoria académica de ese niño. Pero si no actuamos, los problemas se van a ir acumulando. Ya en primero y en segundo de primaria, las dificultades del lenguaje se van a manifestar principalmente en el aprendizaje de la lectura y la escritura. El niño tiene problemas para asociar letras con sonidos, comete errores de sustitución o inversión de letras, le cuesta leer con fluidez. Muchos de esos niños van a ser diagnosticados en esta etapa con dislexia, pero debemos poner mucha atención, pues la dislexia no es un problema de visión ni de inteligencia, es un problema de procesamiento fonológico y tiene solución con el apoyo adecuado. Y ya en tercero y cuarto de primaria, si las dificultades no se han abordado, el problema va a complicarse. Ahora el niño no solo tiene que decodificar palabras, tiene que comprender textos, tiene que resolver problemas matemáticos con enunciados, debe hacer resúmenes. Todo requiere un nivel de lenguaje más sofisticado y es aquí en donde muchos niños empiezan a desconectarse emocionalmente del aprendizaje. Empiezan a creer que no son buenos para estudiar y eso puede llegar a ser devastador. En quinto y en sexto de primaria van a mantener todas las dificultades anteriores y se pueden añadir algunas nuevas. El lenguaje académico se vuelve mucho más abstracto y complejo. Los niños con dificultades de lenguaje van a tener problemas para entender procesos abstractos, para hacer inferencias, para organizar sus ideas por escrito y su rendimiento en todas las asignaturas se ve afectado, no solo en lengua, y la brecha con sus compañeros se va haciendo cada vez más grande. Y así llegamos a educación secundaria. Si el problema no se ha tratado, estos adolescentes llegan con una mochila muy pesada, años de fracaso, baja autoestima, frustración acumulada. En secundaria el lenguaje académico es altísimo y exigente. Hay que leer, hay que leer textos complejos, argumentar, debatir, escribir ensayos. Y para un joven con dificultades de lenguaje no tratadas, esto puede ser insuperable y es aquí donde muchos abandonan y por eso la detección temprana es urgente. Como puedes ver en esta infografía, el impacto de las dificultades del lenguaje no es estático, crece y se acumula con el tiempo. Lo que en preescolar es una señal de alerta, en secundaria puede ser fracaso escolar consolidado y esta progresión nos muestra algo muy importante. Cada año que pasa sin intervención, el problema se hace más difícil de revertir. La ventana de oportunidad existe, pero se va cerrando. Ahora vamos a entrar a los mecanismos concretos. ¿Cómo se relacionan la audición y el lenguaje? Bien, pues mucha gente cree que si un niño oye bien no tiene problemas auditivos, pero hay una diferencia fundamental entre oír y escuchar. Un niño puede tener una audición perfecta en el audiómetro y sin embargo tener serias dificultades para procesar lo que escucha. Eso se llama procesamiento auditivo central y es clave para el desarrollo del lenguaje. Bien, el primer nivel que vamos a ver es el fonológico y dentro de él la atención auditiva. La atención auditiva es la capacidad de ser consciente de los sonidos específicos que están presentes o ausentes en el entorno. No es lo mismo que la capacidad auditiva. Un niño puede oír perfectamente, sin embargo no prestar atención a los sonidos relevantes.
Imagina intentar aprender a leer sin poder distinguir qué sonidos son importantes y cuáles son ruidos de fondo. Eso es imposible. Y bien, en el aula, la atención auditiva se traduce en algo muy concreto. ¿Puede un niño escuchar al profesor y filtrar el ruido de los compañeros? ¿Puede mantener la atención en lo que está explicando? ¿Puede seguir una instrucción oral sin que se la repitan 3 veces? Cuando la atención auditiva falla, el niño parece despistado, parece que no escucha, pero en realidad, su cerebro no está procesando la información auditiva de forma eficiente y eso tiene consecuencias directas en su aprendizaje. Dentro del nivel fonológico tenemos la localización auditiva, saber de dónde viene un sonido, distinguir entre sonidos similares. Esta última es especialmente crítica para el aprendizaje de la lectura. ¿Podría un niño distinguir entre pala y bala, entre tapa y capa? Si no puede discriminar estos sonidos con precisión, va a tener enormes dificultades para aprender a leer y escribir correctamente. La discriminación auditiva. La discriminación auditiva de los fonemas es la capacidad de distinguir los sonidos mínimos del lenguaje. Los fonemas, esos son los fonemas. En español, la diferencia entre B y P, entre D y T o entre R y L, para un niño eso parece trivial, pero para un niño con dificultades de procesamiento fonológico, distinguir esos sonidos puede ser un reto enorme. Y si no puede distinguirlos al escucharlos, tampoco podrá representarlos correctamente al escribir. Entonces, el reconocimiento de secuencias auditivas, esta es la capacidad de escuchar fonemas y palabras en el orden correcto. Pareciera sencillo, pero no lo es. Cuando un niño tiene dificultades aquí, puede escuchar pelota y procesar boleta, o escuchar una instrucción de 3 pasos y solo retener el primero. Esto afecta directamente la comprensión oral, a la memoria de trabajo y por supuesto a la lectura y a la escritura. Pasamos ahora al segundo nivel, el lingüístico. Aquí hablamos de síntesis y análisis del lenguaje. La síntesis va a ser la capacidad de unir partes para formar un todo, es decir, juntar fonemas para formar palabras. El análisis es lo contrario, descomponer palabras en sus partes. Estas dos habilidades son fundamentales para la lectura y la escritura. Un niño que no puede sintetizar fonemas, no puede leer. Un niño que no puede analizar palabras no podrá escribir correctamente. Y la complementación auditiva, por su parte, es una habilidad fascinante. Es la capacidad de completar lo que falta en un mensaje a partir del contexto. Por ejemplo, si alguien te dice el perro ladra por las noches, tu cerebro completa automáticamente. Los niños con dificultades en esta área no pueden hacer esto. Necesitan escuchar el mensaje completo y perfecto para entenderlo. Es como imaginar que esto supone, que en un aula donde el profesor habla rápido, hay ruido de fondo y las instrucciones pueden llegar a ser complejas. Y en el nivel lingüístico también encontramos la distinción entre estructura superficial y estructura fundamental del lenguaje. La superficial es lo que literalmente se dice y la fundamental es el significado profundo. Un niño con dificultades puede entender la superficial, las palabras, pero no captar el significado real. Por eso puede parecer que entiende cuando en realidad no está comprendiendo. Y eso es especialmente problemático en la comprensión lectora y en las instrucciones complejas. La morfología, por su parte, es la capacidad de comprender las reglas para formar palabras, prefijos, sufijos, conjugaciones verbales. Cuando un niño tiene dificultades morfológicas, comete errores como yo sabo en lugar de yo sé, o no entiende la diferencia entre deshacer y rehacer. Estos errores no son caprichos ni falta de atención, son síntomas de una dificultad específica en el procesamiento morfológico del lenguaje. Y llegamos al tercer nivel, el semántico cognitivo, y aquí hablamos de significado.
Los trastornos de vocabulario son muy comunes en niños con dificultades del lenguaje. No se trata solo de reconocer palabras, se trata de no tener acceso fluido a las palabras que sí conocen, de no poder recuperarlas en el momento adecuado y eso se llama anomia. Es muy frustrante para el niño saber lo que quiere decir pero no encontrar la palabra. Bueno, los niños con trastornos del lenguaje entonces suelen usar tiempos verbales de forma inconsistente, mezclan presente, pasado y futuro sin seguir las reglas gramaticales, tienen dificultades con los pronombres, confunden él y ella, usan yo cuando deberían usar me. Estos errores afectan directamente la coherencia y su expresión oral y por ende su expresión escrita. Entonces, muchos niños con problemas de aprendizaje tienen dificultades en el sistema de clasificación de la información, es decir, les cuesta organizar los conceptos en categorías. ¿Qué tiene que ver esto con el lenguaje? Todo. El lenguaje es el sistema que usamos para organizar el procesamiento. Si el lenguaje falla, la organización cognitiva también falla. Por eso estos niños tienen dificultades para hacer esquemas, para resumir, para organizar sus ideas antes de escribir. Bien, los trastornos auditivos pueden generar entonces dificultades en la elaboración de las relaciones lingüísticas, analogías, antónimos, sinónimos, relaciones causa-efecto. Cuando un niño no comprende estas relaciones, tiene dificultades para razonar con el lenguaje. En el aula razonar con el lenguaje es exactamente lo que se pide en casi todas las asignaturas, en ciencias, en historia, en matemáticas, etcétera.